Esta noche está conmigo Carlos, mejor conocido como el traductor Real Madrid, en su cuenta en Twitter Real Madrid. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Víctor. Es un placer tenerte conmigo aquí en Espacios Real Madrid. Ya hacía tiempo que no te prodigabas por Twitter y Sí, muchos nos preguntábamos qué le pasó a Carlos, por qué ese periodo tan digamos, alejado de Twitter Real Madrid, siendo él en muchos uno de los tuiteros más apreciados por Twitter Real Madrid. bueno, la verdad es que hay mucha gente, la verdad es que en Twitter que merece la pena seguir, la verdad, no solo yo ni mucho menos, hay muchísimas cuentas muy buenas. Y bueno, yo por mi parte es que la temporada pasada fue, no sé cómo decirlo, me dejó exhausto. Es decir, el nivel por muchos motivos, por motivos laborales. Eh, por un lado. Luego, el Real Madrid en cuanto a equipo y las eliminatorias de Champions, sobre todo, fue una cosa que me dejó marcado, bueno, me va a dejar marcado de por vida, yo creo, ¿no? La temporada en Champions del año pasado fue histórica. Y luego, aparte, recuerdo que empecé el año en enero con unos 10.000 seguidores y la cosa de repente empezó a crecer muchísimo. Y entonces el nivel de interacciones, el nivel de peticiones, el nivel de mensajes, el nivel de mensajes privados, de todo tipo, ¿no? De apoyo, de ayuda, de peticiones también de traducción y demás, crecía muchísimo y yo no daba abasto porque bueno, tú lo sabes, yo tengo una mujer, tengo una hija, tengo un trabajo y esto me lo tomo como un hobby. Y bueno, poco a poco, pues claro, vas consiguiendo seguidores, vas consiguiendo pues como una reputación, digamos, ¿no? Entonces, claro, la gente pues te sigue exigiendo, ¿no? Y tú también quieres seguir dando más a toda esa gente que te ha apoyado desde el principio, que te ha ayudado, que te muestra su apoyo y entonces pues quieres seguir dando más. Y entonces me surgió la idea de, gracias a las remontadas del Real Madrid y a las eliminatorias en Champions, de traducir y subtitular los vídeos o los documentales de RMC, ¿no? De la Champions. Y eso fue un boom increíble, porque el Real Madrid jugó de maravilla, los documentales eran espectaculares y claro, a la gente le podía llegar todas esas sensaciones, todas esas emociones y esos sentimientos en español. Entonces fue como una bola de nieve, fue creciendo, fuimos pasando las eliminatorias, los documentales cada vez eran más largos, yo cada vez necesitaba más tiempo para traducirlos y al final me acuerdo que acabé la temporada muerto físicamente y mentalmente, porque era una locura el trabajo que me llevaba editar los subtítulos ya me acuerdo que había un documental que eran como 27 minutos. Eso es una locura. Entonces, claro, Claro. yo tampoco tengo programas mmm, profesionales, digamos, ¿no? Yo me dedico a la traducción, pero no me dedico a la subtitulación. Entonces, todo el tema de la subtitulación de los vídeos de las remontadas y de los documentales de Gamse, pues los hacía como podía, un poco bastante amateur, y me llevaba mucho tiempo. Entonces, acabó la temporada mejor imposible. El Madrid ganó la Champions y decidí tomarme un descanso porque necesitaba desconectar un poco, no del Real Madrid, porque el Real Madrid sigo pendiente todos los días, pero sí un poco de Twitter y de traducir, porque es que ya mi cabeza ya no daba para más, ¿no? Sí, te entiendo, te entiendo. Lo que también entiendo y que te agradecemos, yo, pues, digamos, me nombro portavoz en este caso de mucha gente de Twitter Madrid, es que gracias a tus traducciones y gracias a tu precioso trabajo que hiciste en los documentales de RMC Sport, aquello quedó como lo que es una auténtica joya para la posteridad. Yo tengo el privilegio de haberme descargado Sí, los vídeos y de cuando en cuando le echo un ojo porque a falta de en el corazón de la decimocuarta que llegue de Real Madrid Televisión, que vete a saber tú cuándo lo echen,
Pues Sí, sí, la verdad es que al menos tengo este testimonio y de cuando en cuando les echo un ojillo y no te voy a negar, alguna lágrima cae de emoción. sí, la verdad es que sí, la verdad es que te lo agradezco porque fue una locura y ya me acuerdo en los últimos, el último documental, yo creo, porque además también lo comenté por aquí, ¿no? Que justo tuve la suerte de ir a París sin entrada, pero fui a París con mi padre a disfrutar del ambiente, estar allí por París y eso. Y claro, tenía que irme días antes y preparar el viaje y todo, y quería dejar el último documental, el de las semifinales contra el City, terminado para que la gente lo pudiera ver, pues eso, como a todos nos gustaba, ¿no? Pues ponernos justo el día de la previa o el mismo día de la final, pues la gente quería ver porque me lo pedía y a mí también me hubiese gustado tenerlo como al final se pudo, ¿no? Que es tener los tres documentales bien traducidos y subtitulados para poder ponértelos y emocionarte y prepararte para la final, ¿no? Y entonces sí, me acuerdo que es que ya, como eran tan largos, tenía y se conectaba tanta gente, si los intentaban descargar tantas personas, no daba abasto el servidor, entonces tuve que meterme en un, como en un YouTube ruso, me acuerdo porque estuve comentándolo con otro traductor bastante, bueno, importante o bastante seguido, que traduce cosas, bueno, todo del Real Madrid, pero al árabe, y me ayudó mucho. Y me dijo que él, como tenía tantas interacciones también y tanta gente se quería descargar esos vídeos, optar por eso, por distintas vías para poder dar acceso a todo el mundo, porque me acuerdo que me decía la gente, ¿dónde me lo puedo descargar? Ya hemos llegado al límite, no me deja descargarlo, no puedo verlo, tal. Y claro, no me daba la vida para poder contestar a todo el mundo y decirle, pues mira, métete aquí, métete allí. Entonces al final acabé, ya te digo, muerto, pero muy contento y muy satisfecho, sobre todo por la respuesta de la gente, porque eso es lo que me hace seguir siempre aquí, la verdad, en Twitter. Y por eso he vuelto, vamos, he vuelto porque tampoco pensé nunca en irme del todo. Es decir, es simplemente un descanso que luego se me alargó más de lo previsto por, bueno, por temas ya personales, pero era más bien un descanso para recargar las pilas, aprovechando un poco las vacaciones también de los jugadores del Real Madrid para empezar la temporada otra vez. Muy bien, muy bien. Y nosotros que celebramos tu vuelta, Carlos. La verdad es que es un privilegio tenerte otra vez entre nuestras filas, porque tú eres, más allá del valiosísimo trabajo que sigues haciendo día a día, tú como persona vales mucho. Tú sabes que yo te lo he dicho por privado y también te lo digo por Muchas público. gracias. Eres una persona muy agradable de trato, de fácil trato, y además eres una de esas personas que siempre intenta echar un cable a personas como yo, que bueno, no tenemos tantos seguidores como tú, pero vamos que siempre estás dispuesto a echarnos un cable. Y Siempre hablando que de, puedo. Dime, dime. sí, y hablando de echar un cable, también déjame felicitarte por la estupenda traducción que realizaste de la gala del Balón de Oro que dio Real Madrid Televisión. Qué callado te lo tenías, bribón, ¿eh? Alguna perlilla dejaste ahí en tu Twitter, pero no Muchas soltabas gracias. prenda, ¿eh? Bueno, es que la verdad es que por fin lo pude hacer, por fin lo pude hacer porque ya llevan varios años proponiéndomelo, vamos, pudiendo ser yo el que se encargaba de realizar la traducción en directo de la gala del Balón de Oro en Real Madrid Televisión, pero por un motivo o por otro nunca pude hacerlo, sobre todo por temas o porque fueron los últimos años y entre la pandemia y mi hija, pues bueno, por los problemas que habíamos tenido, justo no coincidía. Luego también otros años, si no recuerdo mal, era en diciembre, porque este año ha cambiado con el tema de hacerlo ahora por temporada y no por año completo. Y era en diciembre y me pillaba siempre fechas fuera de vacaciones o por algún tema o por otro, nunca podía encargarme yo y la verdad es que tenía muchas ganas. Y, y este año, eh, bueno, yo no sabía que iba a ganar Benzema, pero me imaginaba que iba a ganar Benzema. Entonces, cuando me lo dijeron, dije sí, este año me encargo yo, porque realmente me haría mucha ilusión ser el intérprete y también me haría muchísima ilusión justo coincidir en el año en que se lo dan a Benzema, que ya sabes que para mí es mi jugador predilecto, ¿no? Es para mí el mejor jugador, no te voy a decir de la historia del Real Madrid, pero bueno, cuando hicimos
aquel top 50 que hiciste un grandísimo trabajo en tu cuenta para hacer los 50 mejores jugadores del Real Madrid, yo le puse el tercero, si no recuerdo mal, detrás de Di Stéfano y luego Cristiano Ronaldo, y lo seguiría poniendo el tercero porque me parece un grandísimo jugador. Y entonces, bueno, tampoco podía poner mucho aquí en Twitter, que no me quiero ir mucho por las ramas. En cuanto al Balón de Oro, no podía poner mucho porque, bueno, todos esos temas son un poco bastante confidenciales y todo eso, pero sí tuve la suerte de hacer la traducción de la gala del Balón de Oro y la verdad es que me fui muy contento, muy contento. Sí, sí, yo creo que en general todos los madridistas estábamos contentos. Yo te diré que el premio del Balón de Oro no es un premio que a mí personalmente me haga, digamos, mucha ilusión que lo gane quien quiera, pero sí he de confesarte que me ha alegrado mucho de que lo ganara Benzema. Incluso te diría que hasta un punto me he alegrado más de las veces que me alegré, por ejemplo, de lo que lo ganara Cristiano Ronaldo o incluso Modric. O sea, a mí me parece que como tú bien dices, Benzema es un jugador que ha sido y es actualmente el líder del Real Madrid, pero sobre todo es un jugador muy de club, que nunca ha dado una mala nota, digamos, con respecto a su trato con el club, más allá de sus temas personales en los cuales yo no me meto porque primero que nada ni los conozco ni me interesan, pero yo digamos que lo que valoro de Benzema es la aportación que ha dado en el campo y fuera del campo con respecto a la imagen del Real Madrid, ¿no? Su Sí. relación con el Real Madrid. Y eso para mí, al igual que tú, yo lo sitúo muy alto en un top histórico. Y dicho todo esto, también me alegré de escuchar una voz familiar cuando encendí la televisión de Real Madrid Televisión. Yo, que no sabía muy bien, como tú habías dejado, te digo, esa pequeña perlita, yo creía que tú ibas a hacer, digamos, como la previa, ¿no? Las pequeñas Sí, traducciones y todo, y que luego vendrían ya, a lo mejor, pues, otras personas, ¿no? Y cuando ya te empecé a escuchar en la gala y todo, lo primero que me dio fue mucha alegría por ti. Eso fue lo principal, ¿no? Por lo que estabas haciendo, por el trabajo tan magnífico. Luego también te voy a decir que me dio mucha envidia, envidia sana de ver la capacidad tan grande que tienes para traducir con tanta velocidad el francés y el inglés, ¿sabes? O sea, ya sé que tú te dedicas a esto, que esta es tu profesión y todo eso, pero no deja de ser admirable para una persona como nosotros que habla hispana, pues esa velocidad de traducción. Y te digo, te reitero mi enhorabuena. gracias. La verdad es que estuvo muy bien, la verdad. Yo me sentí muy a gusto, la verdad, porque era un tema que, bueno, eh, para esto de la interpretación eh, hay que saber idiomas, evidentemente, pero también hay que saber del tema, porque tú puedes saber mucho inglés o mucho francés o mucho español, pero si de repente tienes que traducir un congreso médico, como no te sepas la terminología, estás muerto. Entonces, yo, sabes que me dedico a esto y me dedico precisamente a la traducción deportiva, entonces era un tema, ¿no? que a mí me gusta y me lo sé, entonces estoy más cómodo, ¿no? Pero aparte luego es que era el Real Madrid, era, bueno, pues una gala en la que estaba Zidane, en la que estaba Ronaldo, en la que estaba Figo, y bueno, pues la verdad es que salió muy bien, y es verdad que yo normalmente me encargo más, ya sabes que hago más bien del francés al español y del español al francés, y en este caso había también inglés, porque claro, como a ser una gala internacional, ¿no? Un mundial, digamos, pues hablaban en inglés y hablaban en francés a la vez, o cambiaban, ¿no? De repente. Entonces yo me estuve preparando un poco, estuve viendo la del año pasado, y me fijé que normalmente hablaban o en francés y luego cambiaban a inglés, o hacían solo en francés y de repente había una interpretación en el canal francés, ¿no? De inglés a francés. Entonces este año yo estaba un poco, esa es la única duda que tenía y lo que me ponía un poco nervioso, ¿no? Saber si cuándo iban a hablar en francés y cuándo en inglés, y si a la vez iba a haber una traducción que a mí me llegara, ¿sabes? Porque esto es un poco complicado, porque ellos estaban hablando con un audio original, digamos, ¿no? El suyo, en inglés o en francés, pero si hablaban en inglés,
en otras ediciones habían traducido al francés, entonces yo no sabía si a mí me iba a llegar el audio doble, iba a ser un poco lioso. Pero Claro, bueno, menudo claro, lío, menudo lío, menudo lío, me puedo imaginar. Oye, y un poco por ir cerrando el tema de la interpretación que hiciste, cuéntame una pequeña, digamos, anécdota que te haya surgido de este evento, así que no sea conocida, digamos, para el gran público. pues no sabría decirte exactamente una anécdota que haya pasado durante el Balón de Oro. Bueno, No, no, pero me refiero más a ti, por ejemplo, de las cosas que circulaban ahí por Real Madrid Televisión, no sé, pues o sea, mira, ya, dos cosas, una sobre Real Madrid Televisión, digamos, y otra sobre la interpretación en sí. Sobre Real Madrid Televisión, yo estaba allí en la redacción de Real Madrid Televisión, en una cabina, ¿no? Digamos, de interpretación también la usan para hacer comentarios, hacer retransmisión de partidos, y tenía dos pantallas, una pantalla en la que veía lo que es la gala, totalmente la gala, la imagen directa de la gala que se veía en todos los sitios, y luego en otra pantalla tenía lo que se veía en Real Madrid Televisión, el plató que habían puesto con los comentaristas, ¿no? Con los presentadores y de sí, sí, fondo la gala. Entonces, mm, a veces me resultó curioso, pero bueno, es una cosa que ya me imaginaba, ya sabía, y por ejemplo Richard Dees en la radio, en el radio, perdón, siempre lo comenta sobre la radio, ¿no? Que es que a veces hacen como falsos directos, ¿no? Entonces, a veces a mí me llegaba la imagen o el sonido más bien de una pregunta, por ejemplo, que le hacían a Zidane sí, y yo la traducía y luego, unos segundos más tarde, en plató, digamos, en la televisión la pasaban como en directo, ¿no? Entonces es una cosa que a mí no me chocó mucho, pero bueno, sí que me hacía un poco ilusión verlo realmente como era, ¿no? El hecho de ellos estaban dando la gala como en directo, que sí que la estaban dando en directo, pero luego decían, ahora mismo, mira, imágenes o declaraciones de Zidane. Entonces salía mi voz, que justo lo había interpretado 15 segundos antes, ¿no? Aunque claro. luego sí que una vez que empezó la gala ya sí que era todo en directo. Y luego, otra cosa que me quedé con ello, em, fue cuando dijo Benzema que era el Ballon d'Or du Peuple, el Sí, Balón de Oro del pueblo, ¿no? sí. Es una expresión un poco no fuerte, pero sí con mucho mensaje. Es decir, Sí, que tiene una connotación un poco más allá de la que nosotros le dimos, ¿no? claro, entonces cuando lo dijo en aquel momento, claro, yo lo tengo que traducir rápido, ¿no? No me puedo parar a pensar qué quiere decir exactamente y hay que traducirlo lo mejor posible. Entonces yo lo traduje, si no recuerdo mal, también como pues eso, el Balón de Oro del pueblo. Pero Mm, mm, esa frase ha marcado mucho en Francia, ¿no? Porque Benzema, pues bueno, tiene unos orígenes que todos sabemos, ha tenido unos problemas con la selección francesa muy fuertes y era una forma de reivindicar al pueblo, pero yo creo que era más bien al pueblo que le ha apoyado, ¿no? A la Sí, gente que le ha apoyado, sobre todo en los momentos en los que no ibas convocado con la selección y, bueno, tuvo problemas pues bueno, la gente hablaba de racismo, en fin, esos son temas que yo no me voy a meter porque no me parece que haya que entrar en eso, pero claro. eh, ese concepto que le ha dado él mucha importancia y que luego la gente, los madridistas, ya te digo, francófonos sobre todo, le han dado mucha importancia a que él se acordara de la gente, ¿no? De la gente de a pie, de los aficionados de todo el mundo que le han apoyado en las duras y las maduras, ¿no? Entonces, Claro, claro. bueno, eso es una cosa que me marcó y ya te digo, mucha ilusión por haber podido traducirlo. Muy bien, Carlos. Pues otra vez la enhorabuena por ese magnífico trabajo. Es verdad que tú no quieres hablar de ello y yo respeto tu decisión, pero mi segunda parte del Balón de Oro precisamente iba encaminada no la polémica, pero sí al menos las reacciones que ha habido en Francia a raíz de esta palabra. Si tú quieres, vamos a dejarla un poco, si es que No, es posible. podemos, Eh, podemos hablar del tema, no hay problema.
Vale, vale, pues yo te lo agradezco, Carlos, porque yo que más o menos, como tú sabes, hablo francés, yo los días subsecuentes pues entré por internet a las páginas y algunos foros y me llamó mucho poderosamente la atención, ¿no? Que en Francia se estaba hablando mucho de esa expresión y sobre todo eso por la connotación más allá del aspecto, digamos, que el que nosotros en España le estábamos dando. Y a mí me gustaría que tú nos comentaras eso, lo que tú has podido percibir con mayor nitidez y claridad, si cabe, por tu profesión, eso, cómo se ha vivido en Francia, esas palabras en concreto. Sí, lo que pasa es que, claro, el Balón de Oro que ha ganado Benzema es un Balón de Oro muy claro, es decir, fue un Balón de Oro que no había ninguna discusión, no había debate posible. Objetivamente hablando, mmm, no se podía dar el Balón de Oro esa temporada a otro jugador. Y tuvo unas actuaciones y unos partidos tan impresionantes, tan espectaculares, Benzema durante toda la temporada, siendo Pichichi de la Liga, siendo el Pichichi de la Champions, marcando tantos goles en las eliminatorias, que los franceses, que bueno, ya te digo, con todo el tema que ha habido de la selección, que aunque esté ya solucionado, digamos, entre comillas, ¿no? Porque ya lleva varios meses o años ya yendo con la selección de forma habitual, ganó la Nations League, marcó goles, etcétera, etcétera. Siempre hay una parte, o bueno, siempre va a haber un run run en la sociedad francesa en cuanto a Benzema, por todos los líos que ha tenido, no solo con la selección francesa y Valbuena, sino bueno, cuando era un poco más joven, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, claro, se le juntan a los franceses, eh, tienen como sentimientos encontrados, ¿no? Que se dice, por una parte, no hay un francés al que no le haga ilusión o se le hinche el pecho porque el balón de oro lo haya ganado un francés, un jugador francés, porque claro, los franceses son muy orgullosos de su patria. Es Sí, lógico, a mí me parece muy bien y yo lo respeto y lo admiro realmente. Entonces, desde Zidane no tenían a un ganador francés en el Balón de Oro. Entonces lo estaban deseando. Pero claro, a la vez se junta que ese Balón de Oro es Benzema y hay mucha gente o parte de la sociedad francesa que ha estado en contra de Benzema. Entonces, claro, estaban en una posición y siguen estando en una posición en la que, claro, dicen, es que este tío lo ha hecho muy bien, ha hecho una temporada magnífica, se merece el Balón de Oro, pero hizo estas cosas y esto y otro y otro. Entonces, yo tengo la sensación de que Benzema ha ganado mucho, es decir, con su trabajo, gracias a su trabajo, a no decir casi nada, simplemente trabajar, entrenar. En la época de Zidane, cuando estaba apartado de la selección, él se quedaba y entrenaba con los del Castilla como uno más y seguía atacando y seguía marcando. Cuando se fue Cristiano, se echó el equipo a sus espaldas y ha seguido trabajando, trabajando, trabajando y al final ha demostrado que aparte de lo bien que jugaba, que bueno, eso ya son gustos, ¿no? Para mí me parecía que jugaba muy bien. Aparte de jugar muy bien, podía marcar goles como se le pide a cualquier delantero para poder ser el Balón de Oro. Y entonces los franceses, muchos han tenido al final que claudicar porque mmm, ya se habla, ¿no? De Benzema como un posible mejor jugador de la historia de Francia, ¿no? Todavía le ponen un punto por debajo de, yo creo, ¿no? En general, por lo que he visto, ya no te hablo de la sociedad, ¿no? De los usuarios de Twitter o de la gente de la calle, lo que sea, sino ya periodistas deportivos, analistas, etcétera, le ponen un punto por debajo de Platini y de Zidane como mejor francés de la historia. Pero claro, ya estamos hablando de que le igualan a Copa, le igualan a Jean-Pierre Papin, a Thierry Henry, mucha gente ya lo deja atrás. Entonces, esas palabras en concreto, esa palabra del peuple, del pueblo, pues Benzema también sabemos de dónde viene, sabemos de dónde es, igual que Zidane viene de dónde viene. Y en Francia, pues bueno, no es sencillo, ¿no? No es sencillo todo ese tema. claro. Y
Y entonces, bueno, pues es una forma también de reivindicarse él, de reivindicar su cultura y de reivindicar de dónde vienen sus orígenes, que tampoco hay que olvidarlos, y que gracias a todo, ¿no? A la mezcla de dónde ha nacido, de dónde viene, sus valores, sus costumbres, su cultura y el trabajo que ha tenido y la evolución que ha tenido el Real Madrid han hecho que haya llegado a ser lo que ha llegado, ¿no? A ser Balón de Oro. Entonces, esas palabras, o esa palabra en concreto, te diría que marcaron en el momento y marcaron sobre todo a la gente que se ha sentido identificada con ellas, ¿no? Con esa palabra. Pero la gente o que no se siente identificada o que no le ha dado mucha importancia, lo que le da importancia es a cómo Benzema ha evolucionado. Entonces yo creo que realmente mmm, ha ganado mucho, mucho Benzema con el paso de los años. Igual que empezó perdiendo mucho, ¿no? Que fue poco a poco siendo muy apartado de la sociedad, de la selección. Creo que estos años, con su trabajo y demostrando en el campo, que al final es lo que le pedimos a un jugador, ¿no? Que demuestre en el campo las cosas que pasan fuera, pues bueno, pues nos gustaría que no pasara nada o que no nos enterásemos de nada. Pero con lo que ha demostrado en el campo, yo creo que al final la gente le ha cogido mucho más cariño, le aprecian más, tanto personal como profesionalmente. Entonces, es una forma de reivindicarse él, de reivindicar a los suyos, pero creo que no se lo han tomado mal. La verdad, creo que no ha habido polémica en cuanto a esa palabra y a lo que significaba. Muy bien, pues hasta ahí lo vamos a dejar porque yo creo que coincido bastante con lo que tú dices, más allá de lo que pueda determinadas personas pensar o decir, yo creo que la generalidad está más por lo que estás comentando tú, ¿no? Y Sí, ahora, si no te importa, Carlos, vamos a tocar un tema que a mí me ha llamado particularmente la atención a raíz de la noticia del salario de Mbappé. Como tú sí, sabes, hace poco me parece que Le Parisien, que es casi casi como que el boletín oficial del PSG, sí, sacaba en rigurosa exclusiva, como quien dice, el salario, digamos, de la renovación o del, no sé cómo llamarlo, de Mbappé, ¿no? Y entonces se estaban hablando de cantidades totalmente exorbitantes, fuera de mercado, y entonces inmediatamente se nos vino a la mente, a muchos madridistas, aquellas frases de Nasser, el presidente del PSG, diciendo que Kylian Mbappé prácticamente se había decantado por el proyecto del PSG porque claro, porque económicamente la oferta que había hecho el Real Madrid era similar a la de ellos. Y entonces, sí. claro, con estas noticias que hemos visto, pues evidentemente que eso no puede ser así. Y en el hipotético caso que fuera así, a mí me parecería una auténtica locura. Entonces, todo esto a qué viene, Carlos? A que evidentemente el PSG y Kylian Mbappé están condenados, digamos, a tener una relación muy complicada. Como tú sabes, durante mucho tiempo se filtró que Kylian Mbappé iba a jugar en el Real Madrid. Yo Sí. ahora esa operación no la descarto, pero la veo harto complicada. Tú, a raíz de este tema, ¿cómo lo ves? Mm. Y sobre todo, ¿qué interpretas de lo que se dice en Francia? Pues mira, tú sabes también que yo me involucré mucho y yo creo que ahí también pequé un poco, ¿no? Y ya pedí disculpas en su momento por involucrarme mucho en el tema Mbappé y el Real Madrid y por haber traducido aquel cómic y etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que daba la sensación, yo lo sigo creyendo, ¿no? Sigo creyendo que el chaval que vino con 14 años a Madrid a ver el Bernabéu y conocer a Zidane y a Cristiano, la ciudad deportiva y demás, estaba enamorado del Real Madrid y quería jugar al Real Madrid. Bueno, de hecho, es que no tengo ninguna duda de que era así, ¿no? Desde pequeño ya lo vimos en el cómic y no creo que el cómic fuese una mentira. Y bueno, yo he seguido mucho el tema
muy a fondo, la verdad, porque me hacía mucha ilusión también, me hacía mucha ilusión porque al final, por un tema de trabajo, como sabes, yo también, si al final viene un jugador francés o francófono al Real Madrid, pues la presentación va a haber que traducirlo. Y entonces yo, pues me hacía ilusión, muchísima ilusión, que el Real Madrid fichara a Mbappé, pero no solo por eso, sino para ser yo el que hiciera su interpretación. Igual que cuando vino Eden Hazard, o Courtois, o Mendy, pues también me encargué yo y me hizo mucha ilusión en su día. Bueno, pues Mbappé me hacía mucha más ilusión. Pero eh, fueron pasando los meses, fueron pasando los años. Aquel verano de 2017 en el que no fichó, que parecía que estaba hecho. Luego, bueno, se decía que era muy joven, que estaba todavía la BBC aquí. Y fueron pasando los años y parecía que sí, que era el momento, que era el momento, que era el momento. Yo me subí a la ola totalmente, lo tengo que reconocer, porque pensaba que iba a suceder. Y creo que Florentino tenía la palabra del jugador, la tenía de verdad. Pero luego, como yo me metí mucho en el tema y estuve metido en muchos sitios y buscando mucha información y demás, pues empezaba ya a ver cosas raras, notaba, bueno, cosas raras que empezaban a llegar por un sitio y por otro, presiones, cosas un poco extrañas, ¿no? Llamadas, cosas ya que luego se demostraron, ¿no? Y se vieron como que llamar al presidente de la República a un jugador que además es que el presidente de la República, vamos, Macron, es del Marsella. Quiere decir que estaba peleando porque un jugador se quedara en su máximo rival, ¿no? Entonces era una cosa que se nos escapaba, ¿no? De nuestro entendimiento, todas las presiones, todo lo que eso generaba. Y entonces, cuando pasó lo que pasó y terminó el tema como terminó, diciendo, bueno, publicando la carta aquella, yo ya dije en Twitter que no iba a hablar más de Mbappé porque me parecía que ya había hablado demasiado. Tal vez a mucha gente yo la emocioné de más o la ilusioné de más, ¿no? Con todo el tema del cómic, yo creo que llegó a mucha gente y eso también, bueno, pues no ayudó mucho. Y, y recuerdo que me pareció que había cambiado algo en el jugador, en la persona, ¿no? Ya no sé si por temas extradeportivos, si por presiones, si por lo que le ofrecieron. Que cobra una pasta, eso, vamos, eso te lo aseguro, eso está clarísimo y el Parisien lo ha dicho porque lo sabe. ¿Por qué lo dice ahora y en ese momento? Pues yo creo pero esto ya son cosas mías, ¿eh? Yo creo que Mbappé no está contento. Yo creo que Mbappé no está contento porque creo que le prometieron, aunque él diga que no se encargaba de hacer el equipo ni nada. Yo creo que sí. Me acuerdo que estuve pendiente de la rueda de prensa esa que dio con Nasser y demás. Y creo que pidió a Zidane, de entrenador, creo que pidió a Tchouaméni, creo que pidió a Lewandowski, creo que pidió muchas cosas, pero que las pidió porque alguien le dio a entender que él podía pedir algo y se lo podían dar, porque como allí te lo dan todo, o todo te lo pueden dar si lo pides y ellos creen que tú lo vales, pues entonces es un club que es increíble, es un club que crea unas expectativas impresionantes y luego no son nada, ¿no? Luego es que es un equipo que a mí me da la risa, la verdad. O sea, es una cosa que no entenderé cómo pueden acabar allí los jugadores, salvo que sea por el dinero, pero bueno. Y entonces creo que está Hombre, en una dinámica ahora muy mala, está en una dinámica mala y creo que no sé quién le dijo a Parisian que publicara eso, pero yo creo que fue algo de la familia, la verdad. Fue algo de la familia para hacer un poco de presión, porque creo que él no está contento, porque ahora mismo Messi está jugando mejor. No te digo que esté a nivel de Messi de otros años, pero Messi está jugando mejor. Está marcando más goles. Neymar se ha puesto las pilas porque yo creo que sabe que quiere ir al Mundial, que tiene un Mundial por delante y quiere ser protagonista, se está poniendo las pilas y ahora mismo él no es la estrella del equipo, él no es la figura número uno, aparte porque sus aficionados saben que estuvo a punto de irse al Real Madrid. Entonces, se ha juntado ahí todo y de hecho en la gala del Balón de Oro, perdón, en la gala del Balón de Oro, cuando llegó Mbappé allí a la forma roja, la gente que había fuera, que son parisinos, y seguramente sean todos del PSG, o muchos, le pitaron, le abuchearon. Entonces está en una dinámica muy mala y yo creo que no va a llegar al Madrid. Y te digo, la verdad, a mí ya lo que haga Mbappé o no haga, a mí ya me da igual. Si viene, pues vendrá
y es un grandísimo jugador, por supuesto. Pero a mí ya no me va a hacer ilusión si viene. Ya te digo que lo que yo tenía de ilusión por el Mbappé, Real Madrid Mbappé, cuando estaba Zidane todavía, etcétera, a mí ya lo he perdido todo. Entonces no sé tampoco qué va a pasar, no tengo ni idea, porque pasan muchos años, sigue siendo muy joven y yo creo que Florentino lo quería fichar y seguramente lo quiera seguir fichando porque es un jugador muy bueno, ¿sabes? A nivel deportivo, si solo te quedas con lo deportivo, es un grandísimo jugador que te puede aportar mucho. Claro, sí, sí, yo estoy convencido que si no es Florentino, probablemente algún otro candidato cuando llegue a unas eventuales elecciones y Florentino ya no esté, pues igual se anima, Sí, ¿no? Y bueno, todo esto viene a colación porque, claro, de fondo de todo esto de Mbappé y los salarios y todo, está volando el tema de la Superliga. Como tú sí, sabes, pues la Superliga es una cosa que está inminente, al menos se espera sí, que para principios de diciembre o por ahí se resuelva el contencioso que tiene metido el Real Madrid, la mm, Juventus y el Fútbol Club Barcelona contra la UEFA, ¿no? sí, Aquí hemos hablado y hablaremos en un futuro de lo que se espera o de lo que creemos que puede dar. Yo siempre he sostenido que a mí me resulta un poco increíble que esta gente que maneja tanto, que se juega tanto, vayan a llegar, digamos, a jugarse todo a una carta como si esto fuera el póker, ¿no? Yo no creo sí, que sea así. Yo creo que va a haber un principio de acuerdo donde ambas partes cederán y todo. Pero como tú sabes, el presidente de la ECA es Nasser, ¿no? mm, sí, Y se ha mostrado durante todo este periodo, y además de ser un aliado fiel de Seferin, se ha sí, mostrado muy beligerante siempre contra el Real Madrid, ¿no? sí, Y él continúa, cada que puede, manda sus mensajes y todo esto. Entonces, claro, sí, la sensación que hay en el ambiente, o al menos yo, o la que yo percibo, es que la Superliga es una cosa que de facto ya está en la Premier, pero que de cierta manera hay equipos como el PSG, especialmente el PSG, que no se quieren, digamos, no quieren dar su brazo a torcer, por mm, decirlo de una manera, porque del otro lado está el Real Madrid. ¿Tú tienes esa impresión también? sí, a ver, es que sí, estoy de acuerdo contigo, pero lo que pasa es que esto da para un space y dos o tres o cuatro, ¿eh? Porque el tema de la Superliga es tremendo, sobre todo porque es que hay tantos factores, hay tantos protagonistas, hay tantas tramas detrás que da para mucho, ¿no? O sea, yo me sigue fascinando y me fascinando negativamente cómo trata la prensa francesa el tema de la Superliga. O sea, cada vez, hoy, por ejemplo, hoy me he metido para ver un poco qué decían, lo último que me han dicho para prepararme un poco el espacio, ¿no? Y veo siempre lo mismo, veo que hablan de la competición como una competición privada, cerrada, y además usan un término francés que es, bueno, morne, o sea, que nació muerta, ¿no? Sí. Que la Superliga ya nació muerta. Entonces, veo que los periodistas franceses, o los articulistas franceses, o como lo quieras llamar, la gente que escribe sobre fútbol en Francia, ¿vale? En los medios franceses, están totalmente en contra de la Superliga, pero totalmente en contra. Cuando se lanzó en su momento y ahora. Y lo van a estar siempre. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que crearon la Copa de Europa. Fue l'Equipe, un periódico francés, el que se juntó, sí, con el Real Madrid, sobre todo con Bernabéu y con más presidentes de otros clubes para organizar la Copa de Europa. Entonces era una cosa suya, era una cosa francesa, de un periódico francés. Y entonces han tenido, igual que el Balón de Oro, ¿no? Entonces, Francia tiene muchas raíces, o está muy arraigada al fútbol europeo, y a lo que ha hecho al fútbol europeo mundialmente famoso.
que es la Champions League o la Copa de Europa y el Balón de Oro, ¿no? Porque nos guste o no, el Balón de Oro lo ve mucha gente, la Balón de Oro, y siempre habla la gente del Balón de Oro, y la Copa de Europa es la mayor competición del mundo, lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo hasta que algo cambie, ¿no? La Superliga, por ejemplo. Entonces, si llega una cosa que trastoca ese statu quo, ¿no? Por ejemplo, es que es muy complejo, pero ahora mismo, por ejemplo, pues EGMC, por ejemplo, tiene derechos exclusivos para entrevistar a gente, ¿no? A futbolistas, a entrenadores, antes de los partidos, después de los partidos. Entonces, porque es su competición, digamos, ¿no? No es que la Copa de Europa sea una competición francesa, pero bueno, la UEFA, la FIFA, pues tienen bastantes relaciones, pues más con el periodismo francés que con el italiano o el español, por ejemplo. Y entonces tienen unos derechos que a lo mejor si se crea la Superliga, los pierden. Claro, Y te claro, hablo es de que eso claro, entonces están totalmente puestos a la Superliga. Luego está el tema de la Premier League, que evidentemente es una Superliga en potencia o una Superliga de facto, ¿no? Porque ya ahora mismo los salarios, los derechos televisivos, los ingresos por televisión, etcétera, etcétera, ya es una liga impresionante, ¿no? Impresionante a todos los niveles, en cuanto a espectadores, en cuanto a producto televisivo, que es fantástico, en nivel de juego, entretenimiento, dinero, etcétera, ¿no? Lo venden muy bien, lo venden muy bien. Y entonces se está comiendo todo la Premier. ¿Y qué pasa? Que lo que decías, ¿no? De Nasser. Nasser le pusieron cuando aquel lío de la Superliga, que hubo todo un cambio ahí de sillones y todo, pusieron a Nasser al frente de la Asociación de Clubes Europeos. eh, o sea, ponen de presidente de la Asociación de Clubes Europeos a un presidente de un club, ¿vale? Eso es normal, lógico, pero que aparte es el dueño de Bein Sport, que es el que retransmite, el que tiene los derechos del fútbol europeo, de la Champions. O sea, que hay unos conflictos de intereses tremendos, porque, claro, si Nasser es el dueño de Bein Sports y la Superliga, por lo que sea, llega a concretarse, ¿no? Y decide que ahora el que va a distribuir en la Superliga es ESPN y ya no es Bein Sports, pues de repente se queda sin el pastel, ¿sabes? claro, Entonces, claro. claro, entonces mmm, luego está el antimadridismo en general, que todo lo que proponga el Real Madrid está mal, ¿no? Todo lo que proponga el Real Madrid hay que ponerse en contra porque lo dice el Real Madrid. Ya sea que Florentino dice que los clubes se van a morir, que se están muriendo, que eso la gente no lo ve, bueno, sí lo ve, pero no lo quiere ver. Y entonces, como es el Real Madrid, pues se ponen en contra. Y entonces se formó una cosa tremenda, que yo es que realmente me quedé perplejo, ¿no? Porque lo sigo viendo cómo trata, sobre todo ya te digo yo porque tengo mucho contacto con la prensa francesa, no sé cómo serán otras prensas, pero en la prensa francesa hablan siempre, ya te digo, de una competición cerrada, privada y que ya nació muerta, ¿no? Entonces no le dan una oportunidad, no intentan dialogar ni nada. Entonces, bueno, es un tema que yo sinceramente tengo un palpite y es muy malo. Creo que, pero esto ya son cosas mías, ¿no? Un poco más de teorías que tengo yo. Creo que la cosa va a salir mal. Creo que la cosa va a salir mal. No creo que la Superliga se vaya a concretizar como se planteaba. Y yo creo que la justicia europea, que es la que al final tiene que medrar en todo esto, ¿no? Porque al final están en juicio, ¿no? Están en un litigio y demás, y tienen que posicionarse, vamos, tienen que dar una sentencia, digamos, o una resolución. Yo creo que están más untados que cualquier otro. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, creo que eh, La verdad es que, como tú bien dices, este tema va a dar mucho juego. claro, Ya te doy una exclusiva y aquí a todos los oyentes que tan amablemente están acompañando esta noche. Yo lo he planteado el espacio sobre la Superliga ya con algunas de las tuiteros más informados o mejor informados sobre el tema. Muy probablemente lo hagamos previo al inicio del Mundial. Como tú sabes, por decisión propia, yo no voy a hablar del Mundial, me refiero con lo que sí, acontece
futbolísticamente Yo no es tampoco. una cosa que me interese porque al menos yo intento ser coherente conmigo mismo, sobre todo con los valores que Yo tampoco. yo tengo para mí mismo y a mí me Mm. resulta, digamos, vergonzoso el Mundial de Qatar y por lo Bueno, tanto es que sí, no lo pienso ver y mucho menos comentar, ¿no? Y entonces, pero como, claro, yo eso, digamos, no quiero dejar de hacer mis spaces porque es una cosa que, como tú decías, es parte del ocio y me distrae. Sí quiero tocar en ese periodo, a lo mejor, pues cosas interesantes. Y hombre, como va a estar cerca el tema de la Superliga, pues ya sí, de antemano, Carlos, te invito a que ese día, a ver si tú puedes ser sí, parte del sí. cartel para Si que puedo, ese, si me puedes, encantaría. para que nos des tu visión, porque por ejemplo ahora me has dado un par de puntos que yo no es que no supiera, pero sí que no los tengo, digamos, tan estudiados como percibo que tú los tienes, ¿no? Me refiero Hombre, al tema de los conflictos de intereses de Nacer por una parte no, y sobre sí, todo el tema de la prensa, ¿no? El de la prensa del equipo, la creación de la Copa de Europa y que eso influye mucho, porque ya vemos que en la prensa patria en España influye mucho para determinadas cosas, para hablar mal o bien de determinados jugadores o presidentes o clubes. totalmente. En fin, bueno, eso con respecto a la Superliga. Y ahora vamos a regresar un poquito a tu cuenta, Carlos. Yo sé que has estado o estás un poquito más activo ya en estas fechas y has retomado tu canal de YouTube. Sí, Quieres subir cosas a tu YouTube de los vídeos que has estado traduciendo, de cosas que supongo que te encuentras. Pero el otro día me llamó la atención una cosilla y como no lo sé muy bien, te lo quería preguntar. Mm, A ver, eh, cuando vino el PSG, me refiero al PSG femenino, ¿tú tradujiste algo o no lo tradujiste? O sea, la rueda de prensa. pues mira, sí, yo traduje, lo que pasa que eso yo creo que no salió por ningún lado porque no se mintió, yo creo, en Real Madrid Televisión. Mm, No sé si en alguna cadena o a lo mejor en alguna cuenta de una red social un poco más marginal, un poco más mm, menos visible, ¿no? Sí, yo me encargué ¿cuándo fue? ¿Fue ayer? Sí, sí, ayer, Bueno, ayer. sí, sí. Eh, Jugaba el PSG, vamos, el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain del equipo femenino. Y también no es la primera vez que lo hago, la verdad. Es ya la segunda, porque el año pasado también nos enfrentamos a ellos precisamente en la fase de grupos. Y sí, el Real Madrid femenino sigue más o menos las costumbres o el protocolo del Real Madrid masculino, digamos, ¿no? En cuanto a Champions se refiere, es decir, cuando hay un Sí, partido de Champions en casa, en el Bernabéu o en el Stéfano en este caso, hay traducción simultánea del idioma del equipo visitante. Entonces, ya. en este caso, la única diferencia que hay es que, por ejemplo, las ruedas de prensa previas en el equipo masculino se traducen todas y estamos allí, bueno, hay un montón de gente y sale en directo en rama de televisión y demás. Y en el equipo femenino no sale y no hay traducción. O sea, en Ya, la rueda de prensa previa no hay traducción. ya, Y sí, perdona que te corte, Carlos. sí, Te lo preguntaba porque, claro, yo sé, mira, yo te decirte y serte franco, a mí el fútbol femenino no me atrae. O sea, no me atrae, no sí, me gusta mucho. Apenas he echado unos cuantos ratos y la verdad es que no me gusta mucho. Pero sí sé que hay muchos madridistas a los que les gusta y les gusta estar bien informados. Entonces, a mí me llamó particularmente la atención que, por ejemplo, eso, lo que tú dices, que pasara un poco de puntillas tu trabajo, pero más allá que de que fuera tu trabajo, que no pudiera, digamos, el seguidor madridista, pues tener acceso a esa información, porque yo luego lo busqué por otros lados y la verdad es que o soy muy torpe o es que no lo encontré. no lo Y, encuentras y no lo vas a encontrar, ¿no? y pensé, bueno, ¿por qué? Sería interesante, bueno, también esto ya es ponerte en un compromiso y sabiendo un poco el trabajo que tú tienes,
hombre, que si alguien te pudiera facilitar el acceso a las imágenes y todo, hombre, para que tú lo pudieras colgar en tu canal, ¿no? O sea, yo pensaba en tu canal, o sea, Sí, yo bueno, como, es un tema muy complicado, ese es un tema muy complejo ok, porque ya sabes, por ejemplo, conoces muy bien a Rafa, sí, Rafa sí, sí, me- RNMJ, que de hecho hace poco también yo justo estaba fuera de Twitter en ese momento y he hablado con él por privado. Me sí, comentó todo el lío que tuvo, que también lo dejó. Su sí, canal, no sé cuántos miles, cientos de miles de seguidores o de suscriptores tenía o tiene, porque hacía un trabajo eh, absolutamente necesario. Es decir, yo descubrí su canal cuando empecé a interpretar a Zidane, cuando empezó justo de entrenador en 2016. Yo para practicar y para mejorar eh, buscaba mis interpretaciones, ¿no? Cuando yo hablaba, porque yo sabía que salía en Real Madrid Televisión, pero no lo encontraba luego nunca, la rueda de prensa de Zidane traducida por mí, y lo necesitaba para escucharme y para saber qué fallos había cometido y cómo podía mejorar. Y entonces, buscando, al final encontré el canal de Rafa que subía él las ruedas de prensa de Zidane. Y entonces me empecé yo a descargar todos los vídeos, y los tengo todos descargados, de cuando yo hacía las interpretaciones de Zidane durante años. Y me acuerdo que hablé con él y dijo, menudo canal, que esto es increíble, que esto es muy necesario. Y digo, ¿y cómo es que esto no lo tiene el Real Madrid? Digo, ¿cómo esto no sale toda la rueda de prensa o parte? No sé. Entonces, bueno, la política de comunicación del Real Madrid, pues es la que es, la sabemos todos. claro. Entonces, él tiene muchos problemas, ya tiene muchísimos problemas, y porque le tiraban todos los vídeos, se los cortaban todos, se los denunciaban por derechos de imagen, de autor, etcétera, etcétera. Entonces, uno en YouTube tiene que tener muchísimo cuidado. Yo tengo que tener mucho cuidado también con mi canal, yo tampoco me juego nada, es decir, yo no gano dinero en YouTube, no me gano, yo tengo mi trabajo y no me gano dinero en YouTube como puede hacer otra gente, ¿no? Entonces, Sí, tienen que tener más cuidado. Yo tengo que tener cuidado porque yo quiero tener mi canal de YouTube y no quiero que me lo tiren, ¿no? Porque ya tengo 5.000 suscriptores, porque me gusta hacerlo y Twitter pues me da problemas al subir, bueno, no es que pongas, es que tienes un límite de 2 minutos o 2 minutos 20 para subir vídeos. Entonces cuando son vídeos más largos, pues no los puedo subir a Twitter, los tengo que subir cortados. En fin, que quería hacer un canal de YouTube para que ese trabajo que también estaba empezando a hacer, además de subtitulación, ¿no? Pues también estuviera ahí. Entonces, claro. hay que tener cuidado, yo tengo mucho cuidado, a veces tengo que cortar cosas, hay de sonido que no tienes que poner, bueno, eso es un lío de narices. Entonces, en cuanto a tema de Real Madrid, yo nunca, pero por una cosa mía, ¿no? O sea, yo nunca subiré no quiero tampoco subir nada a mi canal que sea con mi voz, porque no quiero que haya problemas, porque sé que puede haber problemas. Entonces mi canal está enfocado únicamente a cosas que no tienen derechos de imagen o que tienen derechos de imagen, pero que me deja YouTube o ellos mismos, los que lo hayan publicado ya, poder publicarlo yo otra vez en mi canal, pero con subtítulos al español, nada más, para que la gente lo pueda entender y se pueda compartir, pero no para Claro, nada más. Entonces, claro, el ahora lo tema, entiendo, ahora lo entiendo. claro, entonces el tema del Real Madrid femenino, bueno, el Real Madrid femenino, a ti, por ejemplo, dices que no te llama la atención. A mí sí me llama la atención, pero tampoco hay un seguimiento masivo, tampoco es que el club a lo mejor lo promocione de la mejor manera. Bueno, es complicado y sobre todo porque es un proyecto muy joven, llevan 2 años, 3 años de existencia. Entonces, Claro, es lo que, por ejemplo, ayer en la rueda de prensa post partido, el entrenador del Real Madrid, Toril, dijo que los periodistas intentan hacer la comparación con el Real Madrid femenino y el Real Madrid masculino, por ejemplo. Dice, es que eso es una cosa que no podemos hacer. Es que uno tiene más de 120 años de historia y el otro tiene 3. Es que aunque se llame Real Madrid, no es el Real Madrid. O sea, es confuso y es complejo. Entonces, bueno, eso que yo lo traduje, sí, pero lo traduje como hacía al principio, por ejemplo, con las ruedas de prensa me acuerdo de Zidane en el Castilla cuando empecé. eh, Allí en Valdebebas para la gente que estaba allí, nada más, porque como tampoco se emitían las ruedas de prensa, ¿no? Porque cuando estaba Zidane con el Castilla estaban en segunda B, las ruedas de prensa post partido no eran ni obligatorias, como si son en segunda, creo, y en primera.
Entonces él empezó a salir porque, bueno, se estaba postulando un poco también, ¿no? A entrenar al Real Madrid. Y me acuerdo que yo iba allí e interpretaba para la gente que ve allí, para los periodistas que iban allí, que alguien le preguntaba en francés y no entendían. Entonces, en el caso del Real Madrid femenino, es ese mismo sistema, es para las periodistas, porque casi todas eran mujeres, para las periodistas que estaban en la sala de prensa, que las palabras que dijera el entrenador del Paris Saint-Germain, pues salieran en español para que pudieran entenderlo y luego le hicieron un montón de preguntas en español que yo tuve que traducir al francés para que Claro, él respondiera, claro. claro, muy bien. Bueno, pues aclarado el tema, te digo, yo como no sabía muy bien cómo iba, por eso quise Claro. preguntártelo. Y bueno, ya estamos llegando un poco al cierre del programa, Carlos, porque no es plan de abusar de tu tiempo. Nada, Sé que eres un hombre ocupado y que además pues tienes la familia y tienes cosas que hacer. Y me queda un poquito de tiempo y sí, quiero sí, tranquilo, aprovecharlo. tranquilo. Mira, yo te quería preguntar precisamente un poco cómo es que surge la relación Real Madrid-Carlos, el traductor. O sea, ya me has avanzado un poco que los inicios son a través del Castilla, ¿no? De cuando Zidane, pero me gustaría o estoy más interesado en saber cómo se da ese primer contacto, quién te coloca, tú, o cómo tú te ofreces, o tu trabajo, Pues o alguien te sí, recomienda, no sé. pues es muy, o sea, empezó muy como un sueño, o sea, todo empezó, yo empecé a la carrera de traducción e interpretación y la verdad es que nunca me habían llamado, esto suena muy mal decirlo, y siempre que lo digo, pues la gente me dice que como lo digo, ¿no? Pero yo nunca me había llamado especialmente la atención los idiomas, o sea, nunca había sido una persona de estas que sabe mucho inglés desde el principio, desde pequeño, que está obsesionado, ¿no? Que traduce las canciones, etcétera. Yo siempre he sido de matemáticas y científico, de hecho el bachillerato lo hice francés, pero lo hice por las ramas de ciencias y me encantaba la física, la química, la biología y todo eso, pero por cosas de la vida, por trabajos de mis padres, etcétera, pues tuve la suerte de poder estudiar en un liceo francés, aprender francés, luego decidieron mis padres que aprendiera inglés, aprendí inglés y entonces hubo un momento de mi vida en el que no sabía qué hacer, de estudios me refiero, Sí, y me dijeron, oye, ¿y por qué no haces traducción e interpretación? Y dije, pues vale, y me metí en la carrera y me apasionó. O sea, fue una cosa, mmm, un flechazo, la verdad, me encantó cómo funciona la traducción, cómo funciona la interpretación, todos los pasos que lleva, cómo hay que prepararse, la simultaneidad, ¿no? En el caso de la interpretación, traducir textos escritos, me parece fascinante, la verdad. Me encanta porque además es un tema que en el día a día aprendes un montón. O sea, yo traduzco todos los días en una oficina y aprendes de todo, ¿no? De textos que a lo mejor no sabías o de temas que no conocías y te los tienes que aprender. Y entonces, para ir a lo que me has preguntado, em, había que elegir unas prácticas durante la carrera para, bueno, para hacer unas prácticas como en casi todas las universidades, ¿no? En todos los grados para el curso, ¿no? Y entonces podíamos elegir entre varias empresas y de la lista que había, pues yo me estuve informando un poco y la empresa a la que yo solicité las prácticas era la empresa que trabajaba con el Real Madrid para temas de traducción. sí, En ese momento creo que hacían la página web y demás. Entonces dije, mira, voy a ir allí, voy a entrar en esa empresa, voy a conseguir un trabajo allí y voy a traducir para el Real Madrid. Claro, para mí era lo más, o sea, el Real Madrid y la traducción, que era en ese momento lo que más me gustaba y lo que me sigue encantando. Y entonces hice las prácticas allí, eh, por suerte me ofrecieron quedarme, me quedé y me acuerdo que al poco tiempo el Real Madrid les pidió un intérprete para Zidane. Y justo estaba yo, que había entrado, que sabía del tema, porque me encantaba el Real Madrid, que sabía del idioma, que era el francés,
y se dieron unas circunstancias en las que me mandaron a mí, yo dije que sí, y me acuerdo que al principio pues era todo, bueno, muy, algo muy preliminar, algo muy, no precario, pero muy sencillito, porque claro, eran, pues eso, las ruedas de prensa de segunda B, contra la Morevieta, contra equipos que, bueno, que no iba casi nadie a ver al equipo, que casi no tenía repercusión. Entonces, bueno, pues empecé ahí poco a poco y claro, como la ascensión de Zidane pues fue la que fue, meteórica, empezó con el Castilla y en nada de la temporada echaron a Benítez y a él le dispararon al primer equipo, pues yo salí rebotado y le seguí. Y entonces, desde entonces, pues todo lo que es el tema interpretación de francés, pues por suerte, cuando puedo y estoy disponible, pues me encargo yo, ¿no? O sea, así es como empecé y como justo di a parar ahí. Pues muy bien. Digamos que ha sido un talismán para el Madrid y para el madridismo, digamos, porque si Zidane ganó lo que ganó, también tu mérito te llevarás, digo yo, ¿no, Carlos? Hombre, a ver, gracias a mí entendía muchas preguntas, hay que decir. Nada, la verdad es que con Zidane era increíble. Las ruedas de prensa con Zidane eran muy graciosas porque como él tiene, como la verdad es que él sabe mucho español, evidentemente francés y también mucho italiano. Entonces, eh, se le mezclaban palabras, se mezclaban expresiones y bueno, eran curiosas, ¿no? Las ruedas de prensa y luego pues siempre había alguna pregunta en francés que había que hacer al español para que los periodistas españoles lo entendieran y eran curiosas y bueno, estuvo muy bien, la verdad. Sí, sí, me puedo imaginar. Bueno, y cómo es tu relación, por ejemplo, con todos estos protagonistas de Zidane, Benzema, Hazard, no sé, ahora Camavinga, Tchouaméni? O sea, ¿tú tienes contacto con ellos Pues te tengo que decir digamos, que aunque te esto has quede tomado mal fotos? para la audiencia, no, la verdad es que no. No, no No, tienes. no, no soy nadie. Quiero decir, yo soy una persona que traduce y como buen traductor tienes que mantenerte al margen, tienes que pasar lo más desapercibido posible, el mensaje tiene que pasar de un locutor a un oyente contigo de por medio sin que se note. Y eso pasa por todos los ámbitos y por todos los aspectos. Yo no tengo contacto con nadie. Mm, yo voy a una cabina, interpreto a veces, bueno, a veces he tenido que interpretar desde casa, a veces he tenido que interpretar desde un centro de interpretación, a veces en Valdebebas, a veces en el Bernabéu, pero no tienes contacto y no se suele tener contacto en general en el mundo de la interpretación. Ahora que estamos hablando del Real Madrid, el Real Madrid, pero antes hablamos de un congreso médico, tampoco los intérpretes de un congreso médico hablan con la eminencia ¿sabes?, de investigación del cáncer de mama, por ejemplo, ¿sabes? Sí, En principio tú te preparas muy bien o te tienes que preparar muy bien por tu cuenta, tienes que ver vídeos, tienes que escuchar, tienes que repetir, tienes que leer mucho sobre el tema y luego llegas el día de la interpretación, vas a tu cabina, te pones los cascos e intentas que tu audio y tu vídeo sea el mejor posible para poder interpretar bien y se acaba la rueda de prensa, en este caso, y te vas. Y ya está, y muy bien. no hay más. Y ojalá sea así, porque ojalá sea siempre así. En mi caso he tenido suerte, la verdad, y nunca me pasó nada, pero hemos visto muchos casos a veces, o varios casos, por unas cosas o por otras, en los que el intérprete o el traductor no estaban en cabina y a lo mejor estaban haciendo consecutiva y estaban al lado del entrenador o del jugador y lo han pasado mal y luego pues ha salido en todas las televisiones y ahí sí se ha hecho famoso el traductor y el intérprete por desgracia que no debería ser nunca el Claro, protagonista. como el caso de la señorita última de que no entendía un poco de que el que gana la Champions no es el mejor, ¿no? Por Muy bien. ejemplo, cosas así o Que bueno, cosas así. Sí, bueno, eso es que eso ya, claro, te haces famoso y no debería serlo, ¿no? Y pues puedes pasar mal. En ese caso fue algo gracioso, ¿no? Entre comillas, y bueno,
más o Claro, menos no fue un fallo suyo, pero ha habido cosas muy graves y cambiando nombres de entrenadores, nombres de jugadores, claro, que sí. Yo recuerdo una de Jürgen Klopp, no sé si fue en Champions o en la Premier League, que no, debió de ser en Champions, que era cuando la traducción, que él comenta algo y el traductor, el intérprete, dice unas palabras que entiende Jürgen Klopp que no son lo que él ha dicho y en un momento él incluso hasta se enfada, se para y dice, no, sí, no, yo no estoy diciendo yo no eso, he dicho eso, sí, sí. yo he dicho esto, esto y esto y esto, y Mm. bueno, deja un poco mal la situación. Sí, Pues bueno, es una profesión bastante arriesgada, la verdad. Estás muy sí, sí, expuesto. sí, 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 Entonces ya te bueno, digo, lo mejor es pasar desapercibido todo lo posible, porque eso significa que has hecho bien tu trabajo y que no salga tu nombre, ni tu cara, ni nada por ningún lado, porque eso es muy, muy peligroso. sí, sí, puedo hacerme una idea, Carlos. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Sé que ha sido una charla corta, ya tendremos ocasión, espero yo, a lo largo de la temporada, cuando tengamos un poquito Sí, más tiempo de volvernos a reunir. Te genial. emplazo, te digo, para ese Spaces sobre la Superliga, porque Perfecto. además de contar siempre con tu apoyo, me interesa mucho tu opinión, porque tú tienes una visión, digamos, desde como si estuvieras en Francia, por decirlo de una manera. Sí, Y siempre es interesante oír lo que desde fuera se piensa o se dice a propósito de un tema tan, yo creo que tan trascendental sí, actualmente para el fútbol mundial y especialmente para el fútbol europeo. Yo creo que puede lo es. marcar un antes y un después como lo marcó la ley Bosman, ¿no? Sí, sí, estamos, es que estamos en eso, o como fue la creación de la Copa de Europa. Es que estamos en ese punto. Y en aquel Exacto. momento también hubo problemas y también hubo gente que se quejaba de la creación de la Copa de Europa. O sea que creo que estamos en ese mismo punto. Sí, sí, yo estoy de acuerdo y me parece muy bien el símil. Bueno, lo dicho, Carlos, muchísimas gracias por este rato tan ameno, tan agradable. Me ha encantado volver a reencontrarme contigo en los espacios. Hacía tiempo que no nos escuchábamos y desearte lo mejor para todo este tiempo, que sigas sumando muchos seguidores, que sigas sumando muchas visitas al canal de YouTube. Para todos los que habéis escuchado este programa, pues agradeceros eso, os hayáis pasado un ratito con nosotros. Y para todos aquellos oyentes fieles a Espacio Real Madrid, que sepáis que dentro de breves minutos estará ya disponible la grabación en Twitter para que la podáis escuchar. Y mañana muy probablemente Pepe Collins la suba a su canal de YouTube en su canal Collins para que también gente de otras redes sociales pues conozcan un poco más de Carlos. Y yo posteriormente la subiré a iVoox para todos aquellos que les gusta o no les gusta estar en directo y todo y prefieren descargarlo y escucharlo a trozos o solo una parte. En fin, Carlos, muchísimas gracias. Un Muchas abrazo. gracias a ti, Víctor. Muchísimas gracias de verdad y ha sido un placer. Y nada, ya te digo que muchísimas gracias por la invitación. Que desde que estoy por aquí en Twitter, que yo no llevo mucho tiempo por aquí, el tema de los espacios me gusta mucho, la verdad. Y por tema de horarios y demás me cuesta mucho entrar o poder participar, pero ya sabes que soy muy fan de los tuyos y que me parecen los mejores, los más interesantes y los mejor llevados. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y a ver si podemos hablar del tema de la Superliga, que ya te digo que da para mucho, sí. Seguro que sí. Muchísimas gracias por tu palabra. Y hasta Muchas entonces, gracias, a la Víctor. Madrid. A la madre.